Buenas tardes, tutor. Mi nombre es León Jairo Álvarez. Quiero presentarle a través de este video una breve explicación de la actividad número 2, donde se trata de aplicar sensores y acondicionadores de señal usados en la medicina. En mi caso, opté por utilizar el sensor de peso. Normalmente pues podemos decir que un tipo de sensor que se utiliza para básculas y en medicina para pesar cantidad de elementos, no solamente pacientes, órganos, sino otro tipo de elementos que encontramos en la parte médica. Hablamos que un sensor de peso se utiliza para medir peso y para él se utilizan celdas de carga. Una celda de carga se puede definir como un transductor de fuerza, es decir, que convierte la fuerza o el peso aplicado a una señal eléctrica. Las celdas de carga poseen en su interior galgas extensiométricas. Estos son los transductores, los que llamamos transductores. Aplicados sobre un elemento flexible que miden la presión o el esfuerzo a partir de la deformación producida por las fuerzas de compresión, tracción o flexión. La deformación provoca variación en la longitud y el diámetro de la sección de la galga y por lo tanto la resistencia eléctrica. Hablamos que en la medicina los sistemas de peso pueden ser aplicados en numerosas aplicaciones, como por ejemplo incubadoras para la monitorización del peso de un recién nacido, básculas de mezcla de sangre, dispositivos de apoyo en fisioterapia, en recuperación de pacientes con dificultad para caminar, elevadores médicos para pacientes, medición de fuerza de diferentes partes del cuerpo, medición de fuerza en elementos como catéteres y otros dispositivos utilizados en cirugía y equipos de síntesis de ADN. Como ya lo había mencionado, las celdas miden la deformación mediante un cambio de resistencia, un patrón de lámina de metales montado sobre un sustrato flexible que también sirve como aislante. Se ejecuta una corriente a través del patrón de la lámina cuando el objeto bajo prueba está estresado, es decir, comprimido o sometido a tensión. Hay un cambio de resistencia que es proporcional a la cantidad de desviación. En la imagen se puede ver cómo se utilizan 4 galgas extensiométricas para equilibrar el puente, y ahí lo llamamos un puente completo. En el caso de mi ejercicio, estuve buscando y encontré una celda de carga marca Semic. Es una celda de carga modelo L6, C3, C4, C5, que en el caso del ejercicio la elegí de 20 kilogramos. La variable para medir peso basado en galgas extensiométricas, como lo dije anteriormente. El rango de operación va a ser de 0 a 20 kilogramos y la sensibilidad de 2 milivoltios, más o menos 0.2, y el rango de salida de 350 más o menos 3 ohmios. Se puede ver en la tabla las características o especificaciones técnicas de la celda. También podemos ver el diagrama de conexiones. Como bien sabido, pues para este tipo de sensores a nivel electrónico, lo que se utiliza es el amplificador operacional para amplificar la señal que entrega el sensor. Esta señal puede ser aplicada después de pasar a través de un puente de Wheatstone, que es lo más ideal para hacer un equilibrio más de la señal que entra al amplificador de instrumentación. Como características del amplificador de instrumentación podemos decir la alta impedancia de entrada, una impedancia nula a la salida, la relación de rechazo en modo común infinita y una ganancia diferencial regular. Existen varias formas de implementar un amplificador de instrumentación, pero la más clásica utilizada es con 3 amplificadores operacionales, como en la siguiente figura. Hoy en día existen ya amplificadores operacionales de instrumentación, pero la configuración básica que llevan en su interior es esta. Dejo la explicación de todo el cálculo matemático que nos lleva
a dar como resultado cuál es la fórmula que utilizan los amplificadores de instrumentación en la actualidad, donde podemos concluir que la ganancia del amplificador de instrumentación está dada por el voltaje a la salida sobre la diferencia entre el P2 y B1, donde podemos decir que la ganancia es igual a 2 veces la R1 sobre la RG más 1. En nuestro caso debemos hacer los cálculos para que la salida del amplificador operacional sea de 0 a 9 voltios. Posteriormente se diseñará un filtro activo pasa abajo con frecuencia de corte de 400 Hz. Entonces, a ver, en nuestro caso, por el ejemplo que voy a simular, pues se utiliza el amplificador operacional AD620 y ya recordamos que el valor de 9 voltios se dará para el peso máximo. Recordemos que en nuestra báscula, en la celda que yo utilicé, es de 20 kilogramos. Entonces, según la celda de carga que seleccionó, se tiene una señal máxima. La señal máxima es igual a la sensitividad menos el voltaje de excitación. En este caso, la sensitividad, de acuerdo a las especificaciones técnicas, era de 2 milivoltios por voltio. El voltaje de excitación es de 5 voltios para un valor de 10 milivoltios. Entonces decimos, así el voltaje máximo de la señal será de 10 milivoltios cuando el peso sea de 20 kilogramos. En este caso, se selecciona la celda con capacidad máxima de 20 kilogramos. Para encontrar la señal en milivoltios para una carga cualquiera, se tiene que la señal es 2 milivoltios sobre voltio por el voltaje de excitación, entonces, o por la carga sobre el valor de la carga de la celda de carga que tenemos, que es de 20 kilogramos, donde la señal en milivoltios sería 0.5 por la carga en kilogramos. Para el amplificador de instrumentación AD620 tenemos que RG, que es la resistencia con la cual vamos a regular, RG es igual a 49.4 kiloohmios sobre G menos 1. G es la ganancia. Para determinar la ganancia utilizamos los valores obtenidos previamente. G es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, igual a 9 sobre 10 milivoltios, lo cual nos daría 900, donde la resistencia RG sería igual a 49.4 kiloohmios dividido 899, lo cual nos daría un valor de 54.9 ohmios. Eso es el idealmente, pero lógicamente tendríamos que aproximar para lograr conseguir una resistencia que pudiera llegar a esto, o utilizar potenciómetros de precisión para poderlo alcanzar. Bueno, en las siguientes imágenes ya lo que vemos es las capturas que tomé de la simulación en Proteus, que la veremos más adelante. Utilicé un valor de entrada en el amplificador de instrumentación de 0 voltios, un valor de 5 milivoltios y un valor de 10 milivoltios para mirar la relación que existe a la salida del amplificador operacional, que debe ser, como dice el ejercicio, desde 0 hasta 9 voltios. Y como último tenemos lo que es la etapa de filtrado, para lo cual pues se nos solicita hacer un filtro pasabajo activo. Se denomina activo porque contiene un amplificador operacional utilizando varias tablas o que existen para hacer los filtros pasabajos. En el caso mío utilicé un filtro pasabajo Sayer-Kay con aproximación Bessel. En la tabla que se observa se puede determinar los valores de Q y de la constante K. Para Bessel es de 5, el factor de calidad Q es de 57,71 y la constante K es de 1.2754. Realizando los cálculos matemáticos, pues nos da que el valor de M es igual a 1.2642. En nuestro caso seleccioné que el condensador C1 tuviera un valor de 10 nanofaradios, para lo cual los valores de R serían de 24.7 kiloohmios, RA sería igual a
98.8 kiloohmios y RB sería igual a 98.8 kiloohmios. El valor del condensador C2 sería de 15.9 nanofaradios. Lo podemos ver en la simulación que también vamos a hacer del filtro pasabajo en unos momentos. En el final del trabajo, antes de la bibliografía, dejaré copiado el link del video que en el momento me encuentro realizando. Como lo habíamos mencionado analizando el documento para presentar el trabajo, pues les quiero simular aquí a través del Proteus, utilizando el software Proteus, y utilizando el amplificador operacional AD620. Tenemos que si por las entradas 3 y 2 ingresamos la señal proveniente del sensor o del puente o a la salida del puente de Whiston y tenemos una señal de 0 milivoltios, obtendremos a la salida una señal de 0 voltios. Recuerden que con la fórmula del amplificador operacional habíamos hallado el dato de este valor de resistencia. En caso de que cambiemos, supongamos a 5 milivoltios, vamos a mirar qué pasa. Entonces, con 5 milivoltios a la entrada del amplificador operacional, podemos ver que la salida es de 4.51 voltios. Ahora vamos a mirar aplicando los 10 milivoltios, que es el valor máximo que nos entregaría el sensor o el puente de Whiston. Pues podemos validar de que efectivamente con la configuración y el cálculo que hicimos, cuando el sensor tenga un valor de 10 milivoltios, el valor que vamos a tener a la salida del amplificador operacional es el máximo solicitado en la rúbrica para la actividad presente, 9 voltios. Ahora en este circuito pues podemos revisar los datos que tenemos de los valores de las resistencias calculadas, lo mismo que el condensador C2, ya que habíamos seleccionado el valor de 10 nanofaradios del condensador C1, y en el gráfico pues podemos observar el funcionamiento del filtro pasabajo activo con la señal de corte a 400 Hz. Muchas gracias, señor tutor, por la atención al presente video.